quedamos acá concluidos. Hoy vamos a hablar un poquito de la puesta a tierra, un poco de la puesta a tierra y cómo medirla. Bien. La puesta a tierra nosotros la tenemos que hacer por una jabalina que se llama jabalina de protección. O sea, en el sistema teníamos dos jabalinas, una jabalina de servicio que es el centro de estrella en la plataforma y una jabalina de protección. Bueno, ¿para qué se usa la jabalina de protección? Voy a dar vuelta a la cámara, así ya lo vamos viendo. Bien. Si yo tengo cualquier elemento, ponele un hornito de eso, ¿viste? De cocina. ¿Qué tenemos? Muy simple es esto, una resistencia. Todo esto está dentro de una carcasa metálica. ¿Está? La fase, el neutro, una resistencia y una carcasa metálica. Ese sería nuestro horno de cocina, una cosa tan elemental como eso. Si esto tiene alguna fuga, ponele que ahí esa resistencia se pone a masa, ¿sí? La corriente eléctrica viene por acá, pero también va a haber una corriente que se va a la carcasa del aparato. Y esa corriente con respecto a la Tierra va a tener acá una diferencia de potencia. Va a generar entre la masa del aparato y, digamos, nuestro piso. Eso es lo que ocurre aparentemente siempre en las heladeras cuando se pone a masa. ¿Viste las heladeras? Da corriente la heladera. ¿Por qué da corriente la heladera? Porque no tiene una puesta a tierra. Los fabricantes de la heladera, para que las heladeras y estos hornos también, para que no arruinen la mesada, y la heladera para que no arruine el piso de cerámica o de porcelanato, todos los tipos que hacen le ponen 4 patitas de plástico. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa carcasa, todo el gabinete de la heladera, todo el gabinete, el lavarropa automático, encima el lavarropa automático tiene 4 patas de goma para que el tipo no camine, porque, viste, se desbalancea un poquito, salen caminando los lavarropas. Entonces le ponen de goma, de plástico, para que no arruine el piso, para que no se deslice. Entonces queda electrificado con respecto a tierra con una diferencia de potencia. Depende de dónde esté esa fuga, esa diferencia potencial puede ser prácticamente muy baja. Si está bien pegada contra el neutro, puede ser de 3, 4, 5 volts, pero si está lo más cerca de la otra punta de la resistencia, estamos cerca de la fase. O sea, a medida de que va yéndose para este lado, la diferencia potencial aumenta y si se pone a masa directo a la fase, vamos a tener 220 con respecto a tierra. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la solución? Poner acá una jabalina y conectarlo a tierra. Entonces, esta corriente que está a la carcasa va a ir a tierra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema, voy al reglamento, no el sistema, sino el reglamento, ¿qué me dice? La resistencia de tierra tiene que ser menor que 10 ohms, como mínimo. ¿Está? Tiene que ser menor que 10 ohms. 9 ohms y medio. Y esto es ¿por qué? Porque si esa resistencia es menor de 10 ohms, la corriente va a ser de uno, suponete que sea de 10 ohms, yo tengo 220, hago
220 dividido 10 ohm me da una corriente de 22 amperes. Por supuesto, yo a este aparatito le puse una termomagnética de 6 amperes porque no consume 5, un horno, ponele 5 o 10 amperes, le puse una térmica de 10 amperes, le hago circular una corriente por la fase, drenando a tierra de 22, y bueno, a los 2 o 3 minutos se corta la energía. Y también me está protegiendo porque la diferencia potencial con respecto a tierra acá es 0, yo al ponerlo a jabalina. Todo eso está muy lindo, pero estas jabalinas que nosotros ponemos son de distintos materiales. La jabalina que me venden en el negocio es un pedazo de varilla de acero revestida con cobre de aproximadamente 2 décimas o 3 décimas de peso. ¿Está? Cuando hay una circulación de corriente, el cobre se va deteriorando y yo voy al año, si agarro esa jabalina que enterré, la saco, la levanto de nuevo. Ustedes me van a decir, ¿con qué la levante? Con una llave de caño y una palanca, un tirante, la arrancá del piso. La levantás, la sacás como un corcho. ¿Está? No vas a sacar una varilla de cobreada, vas a sacar una varilla oxidada. El cobre desapareció al año. Y te digo, vas a los 5 años y lo que podés llegar a sacar son 10 centímetros de hierro o finito y el morceto de bronce donde está conectado el cable. Lo demás se comió todo. Perfecto. Pero para el reglamento nosotros pusimos una jabalina de 1,5 metros, 2 metros, con toda la buena voluntad, y hacemos la protección. Entonces, tenemos que colocar una jabalina de protección en el tablero principal y tendría que medir menos de 10 ohms. ¿Con qué lo vamos a medir estos 10 ohms? Y hay 2 métodos. O sea, el reglamento mismo me dice que lo tengo que hacer preferentemente con, si ustedes leyeron la foto que yo le saqué del reglamento y se la mandé ayer, dice, la medición de puesta a tierra se debe hacer preferentemente con el método del telurímetro. Listo. Anda a comprar un telurímetro, ponemos 20.000 mangos arriba del mostrador y nos traemos un telurímetro. Uno barato. Pero, comprándolo barato, ¿está bien? Ponele 20 lucas. Pero no queda la cosa ahí. Yo para certificar, o sea, ustedes se sacan la matrícula. Perfecto, quiero certificar una jabalina. Tengo que tener un instrumento telurímetro certificado por el INTI, por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar al INTI, me van a derivar a un laboratorio certificador y yo llamo al laboratorio certificador, me da la dirección, traiga el aparato, pague y venga a buscar la certificación. La certificación del aparato dura 365 días y se muere. Al año siguiente tienen que volver a certificar. Entonces, medimos con eso. Si yo lo tengo que hacer para mí, o ustedes lo tienen que hacer para ustedes, podemos usar el circuito ese que está en la foto, que es en el reglamento. Esto es la fase. A ver si me acuerdo, ustedes controlenme. De la fase, yo pongo un interruptor, después tengo que poner una resistencia variable, y acá tengo la jabalina. ¿Está? Y acá ponemos un amperímetro. Y más o menos a unos 20 metros clavamos una sonda y le ponemos acá un voltímetro. ¿Está? Esta resistencia tiene que ser entre 20 a 100 ohms. ¿Está? Esta tensión, yo no puedo hacer esta medición si tengo un disyuntor diferencial, porque en cuanto yo conecto la fase de un disyuntor diferencial a una jabalina, automáticamente el disyuntor se dispara.
Entonces tengo que tomar esta fase, la tengo que tomar previa al disyuntor diferencial para que no actúe, tenerlo. A todo esto bárbaro. Un amperímetro. Un voltímetro. Este voltímetro, cualquier voltímetro que mida entre 0 y 100 volts. Perdón, entre 0 y 300 volts, más o menos. Ahí tengo que medir una tensión. Si son más chicos, a veces funciona y a veces no funciona. Perfecto. Esta resistencia, ¿para qué se pone? Porque como la gente supone que este es un amperímetro de aguja, ¿tá? Un amperímetro de aguja, y yo hago una escala de un amperímetro de aguja, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, esto es amperes. La única manera de decir una corriente es con alguno de estos valores. Si la aguja está entre medio de estos valores, puede ser, ¿cuánto? 2,4 o 2,5 o 2,6, no sé. Entonces, para evitar el error ese en la medición, se ajusta con este reóstato para que la corriente sea de 1 ampero, de 2 amperos, de 3 amperes, exacto, que coincida la aguja con el número. Podemos decir, bueno, por acá está pasando 1 o por acá está pasando 2. Es por eso nada más. Y el voltímetro, bueno, va a medir la tensión entre la jabalina a medir y una sonda. Esta sonda puede ser de entre 50 centímetros a 1 metro. O sea, clavamos 50 centímetros un fierro ahí en la tierra y entre ese fierro y la jabalina ponemos el voltímetro. Cuando habilitamos el interruptor lo cerramos, ¿qué va a pasar acá? La corriente va a pasar por acá, va a medir, va a drenarse por tierra y se va. Y nosotros, entre la jabalina y la sonda, vamos a medir una tensión. Entonces, la resistencia de tierra va a ser igual ¿a qué? A la tensión medida, AB dividido I. La lectura que yo tengo en el voltímetro y la lectura que tengo en el amperímetro. Hago esa cuentita y me da la resistencia de tierra. Entonces, todo esto es muy lindo, pero es complicado y es caro. Este aparato no es un potenciómetro de radio, es una cosa bastante voluminosa, y hoy en día eso sale caro. Sale caro. Entonces, nosotros tenemos posibilidades mucho más simples. Posibilidades mucho más simples. ¿Qué tenemos nosotros como instalador electricista? Tenemos una pinza amperométrica digital. Pinza amperométrica digital. La pinza amperométrica digital, que yo, viste que les comentaba, digo, bueno, compren una pinza que tenga una escala baja de 0 a 20 amperes y va a servir para un montón de cosas. Esa, una de las cosas es para ahí. Ahora bien, si yo elimino esto, tengo que poner acá una resistencia entre 20 ohms y 100 ohms. Y yo les voy a dibujar ahora, esto es lo teórico, y ahora yo les voy a dibujar algo práctico que lo podemos hacer en casa. Por supuesto, la línea la voy a seguir teniendo. Acá, ¿qué le pongo? Una termomagnética. ¿Estamos? Le ponemos una termomagnética. ¿De cuánto? Más o menos 10 amperes. La tenemos ahí en el galponcito, tenemos alguna termomagnética unipolar o bipolar, no importa. Vos tenés que tener un interruptor. Y en vez de poner un reóstato, voy a poner, ¿sabes qué? Una lámpara. Voy a poner una lámpara. ¿De qué potencia?
500 watts. Y vos me vas a decir, ¿dónde saco una lámpara de 500 watts? De cualquier reflector, eso de cuarzo que te venden, que hoy te lo regalan porque no lo quiere nadie, reflector de cuarzo no lo quiere nadie por el consumo, pero el de 500, con 500 watts va. Y mi jabalina. Le clavo por acá la sonda. 50 centímetros a 1 metro. ¿Qué distancia? Ponele de 10 a 15 metros. Y ahí le pongo, ¿qué cosa? Tengo un tester dando vuelta por casa. Le pongo un tester acá. ¿En qué escala? Volt de alterna, ponele 200 volts. Un tester digital de esos chiquititos, negrito, amarillo, barato, ese. ¿Y qué falta? La pinza amperométrica. Acá meto la pinza amperométrica. La pinza amperométrica digital, que yo, como instalador electricista domiciliario, en vez de comprarme un tester, me compro una pinza amperométrica, porque puedo medir amperes. Si tengo esa pinza que tiene una escala baja, de 0 a 20 amperes, la pongo en 0 a 20 amperes. Cuando cierro, esto me va a medir amperes, y esto me va a medir volt. Cuando cierro la termomagnética, lo que mide el voltímetro dividido lo que mide la pinza amperométrica. La lámpara esta se va a prender. La lámpara esta se va a prender en mayor o en menor medida. Pero ustedes me van a decir, ¿y por qué puse una de 500 watts? Porque bueno, si hacemos así, mirá, 500 watts dividido 220 volts, ¿alguno tiene la calculadora por ahí? $2.27. ¿Cuánto? 2.27. 2.27 amperes. 2.27. Bien, acá tengo 220. La corriente es de 2,27. La resistencia esta, ¿cuánto es? La resistencia de la lámpara va a ser igual a, ¿qué cosa? 220 dividido 2,27. ¿Cuánto da? 220 dividido 2,27. 96.91. ¿Cuánto? 96.91. 96,9. Sí. 96,9 que ohm. Teóricamente, ¿qué te pedían? Entre 20 y 100. ¿Cuánto tengo? 96,9. Estoy entre estos dos valores, 96,9. Entonces, con un reflector de 500 ando perfecto. ¿Por qué? Esto lo pongo fijo y la pinza amperométrica me da con 2 decimales los amperes, el numerito. Entonces yo puedo tranquilamente ponerlo acá. Acá pongo 220 y acá pongo lo que dice el amperómetro. Y ahí medí el valor de la resistencia de puesta a tierra. ¿Con qué cosa? Con cosas caseras que tenemos en casa. O sea, un reflector, una pinza amperométrica, el tester, que seguro lo tenés antes. Si te gustaba la electricidad, lo primero que te haces, te compraste un tester, ¿viste? Para jugar. Pero después te compras la pinza amperométrica que es para trabajar. Y de esta manera vos podés medir la resistencia de puesta a tierra. Ahora bien, medimos la resistencia de puesta a tierra. Me da, y te digo, a ver, Diego, ¿dónde está viviendo? ¿Qué zona? 3 de febrero, en Villa 3 de Cos. febrero. ¿Villa? Villa Cos.
No te escucho, no te escucho. Villa. Ah, Villa Bosch. Bosch. Villa Por Bosch. las bujías. Villa Bosch. Muy bien, Villa Bosch. Carlos, ¿por dónde? En San Martín. San Martín. Damián. Damián. Martín. San Martín. ¿Está? Bueno, muchachos, hacemos esta medición y ahí estamos ahí en 9 y pico, 10. En cualquier lugar de esa zona, 9 y pico, 10. En todos lados, en 9 y pico, 10. ¿Por qué? Porque la característica del terreno en San Martín, en Devoto, en todo eso, da para ese valor de resistencia. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Porque ya no tenemos el horno de ladrillo en San Martín, en Villa Bosch, no tenemos calle de tierra, está todo pavimentado. El agua de lluvia, los vecinos se quejaban de que se inundaba la calle. Viene la intendencia, el gobierno y te hace los desagües pluvial, entonces el agua de lluvia, ¿por dónde se va? Por la cañería, listo, no moja la tierra. El patio lo tenés todo embaldosado, no chupa la tierra. Hay poco jardín en relación con el pavimento que hay. En Capital, peor todavía. No hay 1 centímetro cuadrado de tierra para que la lluvia pase para el piso. Entonces, la tierra tiene una determinada humedad, tiene una determinada composición química la tierra y da una resistividad de esto. Más o menos unos 10 ohm por metro. Nosotros le clavamos una jabalina de 1 metro, 1 metro y medio y me va a dar estos valores, 9 y medio, 8. Más de eso no. O sea, te dicen menor que 10, pero nunca 5. Para tener 5 tenés que clavar una jabalina de 5 o 6 metros. ¿Estamos? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos que nosotros ponemos en el tablero un interruptor diferencial con una sensibilidad de 30 miliamperes. Interruptor diferencial, sensibilidad 0,03 amperes o 30 miliamperes. Nosotros estamos poniendo eso. Entonces, te dice, vos tenés que hacer un circuito de protección con conductor verde-amarillo, sección mínima 2,5 milímetros de sección en toda la instalación, conectar las masas, los artefactos, todo, los toma corriente con la conexión de puesta a tierra, el lavarropa con conexión de puesta a tierra, el hornito. Viste que viene todo con la ficha de 3 patas. ¿Estamos? Entonces, tenemos todo un sistema de protección con cable verde-amarillo que va conectado a mi jabalí. Pero a su vez, entre la fase y el neutro, nosotros estamos poniendo un interruptor diferencial con una sensibilidad de 0,0. Entonces, todas las fugas de todos los aparatos que nosotros podemos llegar a tener en casa, hasta los 30 miliamperes, están circulando por ese sistema de protección con conductor verde y amarillo y se está yendo a tierra por jabalina. ¿Está? O sea, hasta 30 miliamperes, la corriente de fuga de cualquier aparato, porque ningún aparato es perfecto, todos tienen fuga, las cocinas que tienen espiedo, prendido el chispero, las heladeras, cualquier aparato electrodoméstico que nosotros instalemos, no es aislación perfecta, no hay aislante perfecto. Todo tiene una pequeña fuga. Medio miliamper, 1, 2, 3 miliamperes, lo que ustedes se imaginen, ¿a dónde va a ir? Se va a ir por el circuito de tierra y va a drenar a la jabalina. Cuando la corriente de fuga por ese sistema llega a los 30 miliamperes o supera los 30 miliamperes, 31, 32 miliamperes, lo que va a ocurrir es que el disyuntor diferencial va a actuar. ¿Está? Entonces, si vos tenés una resistencia de protección, de resistencia de puesta a tierra, que te dicen 10 ohm, eso es para no tener un interruptor diferencial, es para tener una conexión solamente con termomagnética.
Pero aparte, como el reglamento te exige la protección diferencial, vas a tener una protección por jabalina hasta 30 miliamperes. Y por encima de los 30 miliamperes, lo que te va a dar la protección contra fugas eléctricas te lo va a dar el diferencial. ¿Me entienden? Entonces, no hay que preocuparse mucho porque la resistencia de tierra tiene que ser menor que 10 ohms. ¿Por qué tiene que ser menor que 10 ohms? Tiene que ser menor que 10 ohms cuando yo no tengo disyuntor diferencial. Tiene que ser, puede ser mayor que 10 ohms si yo tengo un disyuntor diferencial. Y si vamos a las primeras hojas del reglamento, si yo tengo un disyuntor diferencial, con interruptor diferencial de alta sensibilidad, o sea, 30 miliamperes, el reglamento me permite tener una resistencia de tierra de 40 ohms. ¿Está? Si ustedes leen el reglamento que yo les mandé, si yo no tengo interruptor diferencial en la instalación, la resistencia de puesta a tierra tiene que ser menor de 10. Si yo tengo un interruptor diferencial en la instalación, la resistencia de tierra puede ser de 40. Hasta 40. ¿Por qué? Y porque solamente la jabalina está drenando hasta 30 miliamperes siempre. No drena más, no va a llegar a mayor intensidad porque cuando pasa los 30 miliamperes el disyuntor corta. Los 10 miliamperes, los 10 ohms en la resistencia puesta a tierra, se pide en la industria. ¿Por qué? Porque en la industria no se pone un interruptor diferencial en el tablero principal de la fábrica, sino que se pone en todos los tableros seccionales de una fábrica. Entonces, la jabalina que está instalado en el tablero principal tiene que tener una resistencia menor que 10 ohms. Y la protección en los tableros seccionales, suponete que vamos a una sección y hay 3 o 4 tableros que alimentan distintas máquinas, esos tableros seccionales cada uno tiene un interruptor diferencial. Entonces ya al tener ese interruptor diferencial, la protección es mayor. No necesito 10 ohms. Puedo tener mayor resistencia de puesta a tierra porque tengo el aparato de alta sensibilidad. Es eso. Entonces, serían estas cositas que tenemos que tener en cuenta. Y la otra que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Yo voy a tener un sistema y yo pongo una jabalina acá. ¿Está? Una jabalina. Instalé la jabalina. Vamos, esto en una casa no ocurre, sino que en una casa vos ponés una jabalina y funciona por esto. Una sola jabalina, no. No tenés que andar certificando una jabalina en una vivienda. ¿Por qué? Porque tengo un interruptor diferencial de alta sensibilidad que son 230 mA. Pero en una fábrica instalaste una jabalina. Ahí sí la tenés que medir. Y la jabalina te da el cálculo, o le metiste el telurímetro, se pone el telurímetro para medir y te da 15 ohms. Esta es la resistencia de tierra. Si vos certificás 15 ohms, no te aprueba nadie la instalación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner otra jabalina. Ponemos otra jabalina. ¿A cuánto la ponemos? No va a poner otra jabalina a 30 centímetros, porque poner otra jabalina a 30 centímetros que poner una sola o dos es lo mismo. Se tiene que poner a una distancia de 20 radios equivalentes. 20 radios equivalentes. Ustedes me van a decir, ¿cuántos son los radios equivalentes? Hay una tablita en el reglamento AEA 2006, que le da la medida de los radios equivalentes. Yo le voy a dar un número ahora aproximado. Pero
se conectan de esta manera, es decir, que yo estoy poniendo dos jabalinas en paralelo. Dos jabalinas en paralelo. Y la otra, si yo mido esta, a esta la medí sola, ¿no? Mido esta sola y esta me da 16 ohms. Una me da 15, la otra me da 16. La resistencia de tierra equivalente va a ser igual a 15 por 16 dividido 15 más 16. A ver si alguno de ustedes me hace la cuentita. $7.74. Las dos jabalinas puestas en paralelo van a tener una resistencia equivalente para el sistema de 7,74. Resistencia total equivalente menor que 10 ohms. ¿Está? Entonces, si vos medís una resistencia y da más de 10, pone otra jabalina a 20 radio equivalente. Normalmente hay que ponerla 20 radio equivalente. No tengo ahora en mente las medidas, pero ponerle una jabalina de 3 metros de profundidad que se pone en una fábrica y te da 15, y pone otra de 3 metros de la misma medida, para que la jabalina de 3 metros no te genere dificultades cuando vos la clavás. Tiene que ser por lo menos de 19 milímetros de diámetro. ¿Está? Una varilla de 3/4. Entonces eso va a poder penetrar en la tierra. Si vos querés clavar una jabalina de 3/8, que son 10 milímetros por 3 metros de largo, no va a entrar nunca a la tierra, porque va a vibrar y los masazos no van a sufrir efecto para que penetre. Pero bueno, una jabalina de 3 metros, 3/4, los 20 radios equivalentes son más o menos 8 metros. O sea, la distancia de estas son 8 metros. Entonces vos clavás una jabalina y a 8 metros de distancia hay que clavar otra. ¿Por qué? Mirándolo desde arriba, esta es una jabalina, esto es una jabalina, y alrededor de la jabalina se forman círculos de equipotencialidad de fuga de corriente. ¿Está? Entonces, esto son 10 radio equivalentes. Si yo pongo la otra jabalina, estos círculos no se tienen que encimar. Estos círculos no se tienen que encimar, tienen que estar acá. Entonces tengo la otra jabalina ahí y voy teniendo círculos ahí. Otros 10 radio equivalentes. Por eso 20 radio equivalentes. 10 de acá y 10 de acá, un poquito más de los 10. No se tiene que entrelazar los círculos. A los 10 radio equivalentes no hay interferencia de una jabalina con otra. Esto lo mismo pasa con la jabalina de servicio y la jabalina de protección. Viste que si uno tiene una plataforma frente a la casa, no conviene poner la jabalina ahí al lado del tablero del medidor, porque está cerca la jabalina de servicio de la compañía. Te conviene ponerla a 10 metros al fondo, ponerla en el fondo del terreno, alejada. Por supuesto, el vecino de al lado tuyo que está a 10, 12 metros, el medidor ya lo tiene a 10, 12 metros de la plataforma, lo puede poner ahí en el jardín de su casa o ahí a la entrada. Pero el que está justo enfrente de una plataforma no, porque tiene el problema de la propia jabalina de servicio que puso la compañía, que sería una. La otra, que es la de protección mía,
tiene que estar separada por lo menos 8 metros de la plataforma. 3 metros la tenemos desde la línea municipal hasta la jabalina. Habría que ponerlo unos 5 o 6 metros para el lado del fondo, la